En el verdadero corazón de América se escucha el canto de las aves, el agua que fluye en el río y las voces que susurran en el viento. ¿Qué podría interrumpir algo tan mágico? Barcos, armas, brújulas y promesas de progreso. ¿Cuál es el costo de la ambición? ¿Qué le debemos a los pueblos originarios que fueron desplazados, destruidos y olvidados? Esto es Pocahontas. Hola, soy Sofía, estudiante de la carrera de Derecho, y este es el tercer episodio de este programa Derecho con D, donde buscamos que el conocimiento de derecho llegue a todas partes a través de la magia de las películas con las que crecimos, usándolas para explicar temas legales, términos, teorías, conceptos que todos deberíamos conocer, alejándonos un poquito de ese aura tan serio que caracteriza al derecho. Hoy tenemos de nueva cuenta a José Luis. ¿Cómo estás? Hola, Sofi, bien, muy contento de seguir siendo parte de este podcast. La verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios, la gente está muy entretenida y se está cumpliendo el objetivo que platicábamos en un principio, ¿no? Que era como hacer más fácil para los seres comunes, ¿no? Que no son a lo mejor abogados o que están inmersos en el mundo de la ley, muchos términos que ustedes dominan perfectamente. Pues qué bueno que les esté gustando, y justamente hoy tenemos a un invitado muy especial, el licenciado Diego. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, Sofi, muy agradecido de la invitación. Me encanta la idea del podcast, no me los he perdido. Y bueno, pues aquí estamos para darle con todo al análisis que tengamos aquí preparado, ¿verdad? Muy bien, no sé si guste contarnos un poquito para que los que no lo conocen, no han tenido la oportunidad de tener clase con usted, lo conozcan un poquito más para empezar a entrar así un poquito en la conversación. Bueno, decían por allí que hablar bien de uno mismo es grosero, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la manera en la que ustedes así lo mencionan. Yo soy licenciado en Derecho, soy especialista en Derecho Agrario y temas inmobiliarios. Experto de cierta manera, con 17 años de experiencia en negociaciones con pueblos indígenas, con ejidos y comunidades varias alrededor de toda la República, y un fanático de la historia, ¿verdad? Y justo este perfil es el ideal, porque incluso este tema usted lo propuso. Entonces hoy vamos a hablar de Pocahontas. Es una de mis películas favoritas, me sé absolutamente todas las canciones. Creo que en todos los programas digo que es mi película favorita. Pero, bueno, primero un poco de contexto para quienes no hayan visto la película. Si no la han visto, vayan a verla, por favor. ¿No has visto la película? No, bueno, espero no romperte el corazón, pero nunca me llamó la atención, fíjate. Después de esto, vas a querer verla. Seguramente sí. Vas a querer verla. Está repleto de spoilers, pero vale la pena porque cuando la vuelvas a ver vas a tener una perspectiva muy distinta de esta historia. Bueno, es una película de Walt Disney Pictures de 1995 y fue ganadora de 2 premios Oscar. El primero a Mejor Banda Sonora y el segundo a Mejor Canción Original por Colores en el Viento. Es una canción hermosísima. En esta cinta conocemos a Pocahontas, que es hija del jefe de una tribu nativa americana a quien no le gusta seguir las reglas, sino más bien ir a donde la lleve el viento y el río, y cuya vida cambia totalmente de un día a otro con la llegada de colonizadores ingleses y una historia de amor. Pero más allá de la trama llena de romance prohibido entre Pocahontas y John Smith, que es el gran colonizador, hoy vamos a hablar del derecho de los pueblos originarios y de todo lo que implica el despojo de sus tierras, la importancia de su cosmovisión y cómo estos pueblos han sufrido durante toda la historia. Pero primero, justo platicábamos detrás de cámaras, que es importante mencionar que esta película, a diferencia de las otras que hemos tocado, viene de una historia real. Pocahontas sí existió, solo que su nombre era Matoaka. Matoaka es correcto. Pero le decían Pocahantesú. ¿Qué significa? Que se divierte con cualquier cosa en la lengua originaria. Que es lo que vemos a lo largo de la película, con este espíritu tan aventurero que tiene y que todo el tiempo quiere estar haciendo cosas y no seguir las reglas de nadie, sino sus propias reglas y seguir su propio camino.
Este pueblo se asentó principalmente en Virginia, en Estados Unidos, y justamente, como sucede en la película, fueron invadidos por los ingleses en 1607 y crearon Jamestown, que justamente esto, cuando veas la película, te vas a dar cuenta que en un momento dicen, aquí instauró Jamestown. Y en la historia real, Pocahontas tenía apenas 12 años y convivía con ingleses. Y según contó el verdadero John Smith, Pocahontas lo salvó de ser ejecutado tras ser capturado por el pueblo de Pocahontas, y ella después se casó con un inglés y se la llevan a Inglaterra, donde ella es presentada como un trofeo de cómo, bueno, una muestra de cómo los salvajes, que así les llamaban, podrían convertirse en cristianos y vivir en sociedad. Digo, es un contexto histórico que aquí nuestro experto en historia puede platicarnos un poquito más. Bueno, experto en historia es una etiqueta muy elevada. Soy fanático de la historia, me encanta. En efecto, el contexto como tal, bien lo menciona aquí Sophie, es justamente que Pocahontas fue conocida por los ingleses a la edad de 12 años. Ellos llegaron aquí a la bahía de Chesapeake en 1607. Ella contaba únicamente con 12 años. Hubo roces, hubo fricciones, pero al final del día, los primeros acercamientos históricamente hablando, entre los colonos ingleses y la tribu de los Powhatan, que es la tribu a la que pertenecía Pocahontas, llegaron a relativos buenos términos en los primeros acercamientos, ¿verdad? Incluso les otorgaron en usufructo, que es un término legal que me encantaría que aquí mencionáramos, les otorgaron en usufructo unas tierras justamente para que ellos pudieran fundar este asentamiento llamado Jamestown. De una vez, ¿qué es usufructo? Usufructo se refiere a el derecho que tienes de usar y disfrutar una cosa. Si tú eres propietario de este micrófono, tú lo puedes dar en usufructo para que yo lo use y disfrute y pueda grabar este podcast aquí. Ok, te presto algo que es mío. Okay. Es correcto, ¿verdad? La idea es, bueno, como con cualquier otra colonización, bueno, pues el asunto se agrió, se empieza a agrietar por situaciones, pues enfrentamientos diversos. Y lo que sucedió fue que alrededor de 1610 comenzó la primera guerra entre el pueblo Powhatan y los colonos ingleses. Fue una guerra relativamente breve. Ahí sucedió este incidente que menciona Sophie con respecto al capitán John Smith. Él lo cuenta en sus memorias, ¿verdad? Como que ella, cuando veas la película, que sí, que ella los salvó de la ejecución cuando fue capturado, ¿verdad? Esta idea pues es muy romantizada en la película. Sin embargo, él lo cuenta así. Algunos historiadores dudan de la palabra John Smith, que era pues, un mentiroso recurrente como tal, ¿verdad? Como cualquier conquistador inglés. Pero la situación se cuenta de esa manera. Eventualmente, pues, Pocahontas se casó con un inglés, ¿verdad? Con un señor llamado John Rolfe. Cuando lo salva, tenía igual, sabemos que la edad era de 12 años. Cuando ahí lo salva, o ya era más grande. Okay. Si fue digamos, seguía siendo menor de edad. Ok, muy bien. Digo, de la película de La Sirenita, también podríamos retomar la edad de La Sirenita. Como que Disney toma cuentos y pone edades que ya muchos años después nos damos cuenta que no era lo correcto. No era lo correcto, y sobre todo que... Eran otros tiempos. Sí, de hecho creo que canónicamente tiene como 18 años, Pocahontas. En la película. En la película. Okay. Pero realmente, pues sabemos que tiene 12 16 años. Y pues John Smith era un colonizador que ya viajaba por el mundo, pues claro que no tenía menos de... Creo que tenía como 23 años más o menos. Okay. Algo así. Okay. No me hagan mucho caso en ese dato. Pero sí es muy importante situar todo lo que vamos a platicar en ese contexto histórico, porque es una película que nos lleva justamente a esas épocas. Y claro que hay muchas versiones de esta historia.
Y es importante mencionar que no se trata de ficción, a diferencia de las películas de las que hablamos anteriormente. Claro. Ahora sí, iniciemos. Muy bien. Al principio de la película, la tripulación de la que es parte John Smith llega al Nuevo Mundo, así le llamaban. Y después de poner un solo pie en tierra firme y de un gran número musical que habla de que el oro les pertenece y que van a explotar la tierra para que el gobernador, que es la persona que va dirigiendo a la tripulación, aparte de John Smith, que realmente es el experto en llegar a los nuevos mundos, va a llenarse de riquezas y va a ser incluso mejor que el rey de Inglaterra. Y el gobernador dice, y vamos a citar esto: proclamo esta tierra y todas sus riquezas a nombre de su majestad el rey, y por lo tanto lo denomino como Jamestown. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué antes era posible simplemente llegar a un territorio inexplorado por estas grandes civilizaciones y proclamarlo suyo? Ok. ¿Por qué? Okay. Digo, porque hoy, situémonos en ese contexto, por supuesto que, aunque sigue pasando y vamos a hablar un poco de eso, cualquier persona, bueno, la mayoría de nosotros puede ver esto y puede dimensionar la gravedad de una situación así. Claro. Pero ¿por qué antes sí era posible? Y todavía, como bien dices, ¿verdad? Sí, todavía sucede. Pareciera que no, pero sí, ahorita lo platicamos. Uh-huh. Claro que sí. Híjole, ¿por qué era posible? Bueno, porque antes en las culturas europeas la voluntad del rey era absoluta, ¿verdad? Era ley. Entonces, era un mandato. Era un mandato, de hecho, de los regentes de los reinos europeos en aquel entonces, en los años 1600. El mismo rey de Inglaterra comisionaba a ciertas personas justamente para ir y verificar los terrenos que ya habían descubierto previamente los españoles y los portugueses, ¿verdad? Y ellos querían un pedazo del pastel. Uh-huh. El continente americano era lo suficientemente grande como para abarcar distintos territorios, es mucho más grande que Europa. Y ellos traían la idea de que, pues, ahora sí que como dicen, pues todos los salvajes, como ellos los denominaban, ¿verdad? Todos los salvajes, pues eran iguales. Entonces, el hecho de que llegaran a América, pues podían desposeer. Ellos pensaban que tenían oro, que tenían joyas, que tenían todos estos elementos de riquezas de grandes civilizaciones como los mexicas, como los mayas, en donde sabemos que eran expertos orfebres, que eran expertos realizadores de joyas, pero lo que pasan por alto en su propia ignorancia y en sus propios prejuicios que tenían en aquel entonces, ellos lo que mencionaban es, bueno, pues es que todos los salvajes son iguales y pues el Nuevo Mundo está lleno de riquezas. Lo que vamos a hacer es, pues vamos a llegar, vamos a exterminarlos, ¿verdad? Como si fueran una plaga. Uh-huh. Y vamos a apropiarnos de todo aquello que encontremos. Textualmente lo dicen en la película, ¿verdad? Se escucha a varios marineros justamente decir, cuando llegue al Nuevo Mundo voy a ganar mucho oro. Y si llega a molestarme a algún indio, lo mato. Lo mato. ¿Por qué me suena tanto esa historia? ¿Dónde la he escuchado? No lo sé. Digo, tal vez desde la primaria, porque sí, creo que tal vez. Nosotros, bueno, como mexicanos, pues es una historia que conocemos sí. Desde, justamente creo que desde primaria y comienzan a transmitirnos estos conocimientos, pero nos damos cuenta de que, aparte de que esto sigue sucediendo, pues es un proceso histórico que ha sucedido en todo el mundo. Y aquí podemos meter también el concepto legal de propiedad. ¿Cómo definiría propiedad? Híjole, la propiedad es justamente la tenencia de un bien a título de dueño, que puede calificarse justamente como el hecho de tener y usar un bien para tu propio beneficio o de la manera en la que tú estimes pertinente, ¿verdad? El hecho de que un bien, bajo la premisa, bajo la idea de que tenían los colonos ingleses de que pues era una tierra nueva, se podía considerar a ese bien un bien mostrenco, ¿verdad? Un bien mostrenco se puede... ¿Qué significa?
Un bien mostrenco se puede definir como un bien que aparentemente no tiene un dueño. Y como no tiene un dueño... Mostrenco, bien mostrenco. Hay que hacerlo de... Sí, es la varita, ¿verdad? Sí. Es que le digo que hay términos legales que parecen hechizos de Harry Potter. Ese no tanto. Sí, ese no tanto, pero otros que hemos tocado. Sí. Oye, perdón que te interrumpa. Al principio de la pregunta que hacías de por qué era posible, en ese entonces no estaban todavía delimitados países. Bueno, no. Pues sí, ¿no? Países. Sí, pero no como los conocemos ahora. Ok. Digo, eso eran tierras inexploradas y justamente lo podemos trasladar a nuestro lenguaje jurídico como bienes monstrencos, que son los que no tienen dueño. Entonces, los colonizadores veían estos espacios que aparentemente, bueno, para ellos, porque las personas nativas no eran titulares de derechos, es decir, que no tenían, bueno, aparte de obligaciones, por supuesto, no poseían nada de acuerdo a cómo lo veían los ingleses. Uh-huh. Entonces, bueno, los ingleses y cualquier colonizador, ¿verdad? Entonces podrían llegar y decir, esto que no tiene dueño es mío, es de mi propiedad. Yo llego y poseo esto, lo tengo conmigo a título de dueño, es decir, yo ahora soy el amo y señor de todo esto. ¿En qué momento se termina eso? O sea, por ejemplo, ¿cuándo ya los países o cierto orden que existía en la sociedad desde ese entonces ya no se puede? De que, oye, tú no puedes llegar aquí y hacer tu santa voluntad. La historia y la experiencia lo que nos dice con respecto a cuándo se terminó esta situación fue el simple y sencillo hecho de cuándo se terminó de descubrir completamente América. América, que es lo que ellos denominaban el Nuevo Mundo. Obviamente los europeos, llegó un momento en el que en su afán expansionista, ¿verdad? Que fue durante los siglos previos a la Ilustración, ellos lo que hicieron fue, pues vamos a repartirnos el mundo de la manera en la que Dios nos dé a entender. El primero que llegue, es como la carrera al espacio que hubo en el siglo XX, ¿verdad? El primero que llegue y colonice la luna va a ser el dueño de la luna, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se detuvo? Bueno, pues simplemente cuando ya no hubo más espacio que repartirse, ¿verdad? Porque hasta ello, estas mismas personas, estos mismos reyes, se ponían de acuerdo porque tenían reuniones, muchas veces se debían ellos justamente a la propia Iglesia Católica. Okay. La propia Iglesia Católica era como el árbitro entre todos estos reyes gandallas, por así decirlos, ¿verdad? En su ámbito expansionista. Entonces, la Iglesia le decía, mira, tú puedes colonizar de aquí para allá, tú puedes colonizar de aquí para allá. Así lo hizo con los españoles y con los portugueses. ¿Verdad? Sí, pues es todo un proceso que incluso vemos como va avanzando la película, porque John Smith empieza a explicarle a Pocahontas cuando, bueno, llega un momento de la película después de que llegan a este nuevo mundo, donde John Smith conoce a Pocahontas y queda prendado de su belleza y, bueno, al instante se enamora, ¿verdad? Y pues por la magia del cine, ellos pueden empezar a comunicarse. Uh-huh. Y él empieza a explicar que van a construir en ese lugar ciudades, que van a edificar construcciones, van a aprovechar la tierra al máximo. Y Pocahontas le pregunta, ¿cómo que aprovecharla al máximo? Digo, yo aquí vivo increíble, porque incluso acabamos de ver, antes de esta escena, un montaje musical donde la vemos navegando por los ríos, donde todo fluye, donde todo es parte de todo. Entonces, claro que cuando le dice, voy a cambiar todo esto, ella se pregunta, ¿cómo por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque tú me ves como diferente, porque yo para ti soy salvaje. Digo, y que es una historia que hemos visto en diferentes películas o libros o historias. Está la de Avatar, que más o menos es similar a lo que estamos narrando. Es correcto. Y después de este cuestionamiento viene mi parte favorita de la película, spoiler, lo siento, cuando canta Colores en el viento, donde Pocahontas le empieza a explicar a John Smith la importancia de la tierra, que ahí no hay oro, porque eso es lo que llegan buscando los ingleses, pero que sí hay riqueza, y para ella y para su pueblo, todo tiene alma, todo está conectado, todo es igual de importante, y todo depende lo uno del otro.
¿Por qué es tan importante tener en cuenta la cosmovisión, que es decir, cómo vemos el mundo, cómo ellos ven el mundo? Digo, me refiero a ellos en cuestión de la película, ¿verdad? Al hablar de los derechos de los pueblos indígenas. Híjole, es una pregunta bien interesante porque literalmente lo que estamos viendo dentro de esta película es el encuentro, y así lo manejan de una manera muy cliché los historiadores, un encuentro de dos mundos, de dos culturas diametralmente opuestas con respecto a su cosmovisión del aprovechamiento de la propia tierra, ¿verdad? Los propios ingleses lo mencionan así: nosotros les vamos a enseñar a ustedes a aprovechar al máximo la tierra, vamos a enseñarles a explotarla apropiadamente, ¿verdad? Construir ciudades. Y ellos pasan completamente por alto cuáles son los deseos, cuáles son las costumbres de las personas nativas de esa sociedad, lo que nos lleva a, creo yo, a nuestra nueva definición de derecho, que son los usos y costumbres de las personas indígenas, ¿verdad? Como fuente de derecho, los usos y costumbres es una situación en donde tú te acostumbras en un poder normalizador, como lo mencionaba Foucault, lo suficientemente amplio, lo suficientemente difuso como para entender, aunque no sepamos de derecho, que ciertos temas está mal hacerlos o está bien hacerlos, ¿verdad? Desde chiquitos nos enseñaron que no puedes robarte ese dulce, ¿verdad? No porque tu mamá conozca las normas relativas al tema del robo o relativas al tema del hurto, ¿verdad? No por eso, sino porque todo el mundo sabemos de manera interiorizada que el apropiarte de algo que no es tuyo, pues simplemente es erróneo, ¿verdad? Porque existe desde que antes no existieran leyes. O sea, sí, claro, como enojo que provocaba si tú tomabas algo que era mío, aunque no estaba estipulado como ley, desde sociedades antiguas había un enojo por parte de quien era dueño de tal o cual cosa, de ¿no? hecho, justamente de eso va lo de las fuentes de derecho. Creo que hay que explicarlo un poquito. Es todo aquello que le da forma al derecho. Es todo aquello de lo que nos podemos valer para, pues sí, para darle forma al derecho. Por ejemplo, las leyes son una fuente de derecho, la jurisprudencia, que es la interpretación de las leyes, y obviamente tiene sus características muy particulares, y es un tema aparte. La doctrina, que es pues todos los libros, todo lo que los estudiosos del derecho han escrito al respecto, y justamente parte de esto que le da forma a lo que conocemos como derecho es lo que menciona el licenciado, que son los usos y costumbres. Y por supuesto, lo que dices, antes de que existieran leyes, antes de todo eso, los usos y costumbres eran la fuente de derecho. De hecho, así se fundaron muchísimas leyes de esto ya funcionaba de esta manera, bueno, vamos a seguir haciéndolo de esta manera. Y es lo que sucede, podemos decir, bueno, que en este caso en Pocahontas, pues claro que el pueblo tenía sus propias normas, aunque no las tenían escritas. ¿Por qué? Justamente por los usos y costumbres. Ya. Muy bien, ok. Es correcto. La idea es básicamente que esta cosmovisión de los europeos era tan diametralmente opuesta con respecto a la de los nativos americanos, que al momento de encontrarse, pues lo más natural que iba a suceder era justamente un choque, un agrietamiento con respecto a la posible convivencia que pudiera llegar a haber entre humanos distintos, ¿verdad? Porque, pues de una u otra manera, y es parte de una canción, yo creo que esa es mi canción favorita de la película, ¿verdad? Ni unos ni otros ven al otro con humanidad. Sí. ¡Wow! ¡Qué importante! Y eso es algo que a la fecha se sigue dando, ¿no? De repente hay sociedades o gobernantes que justamente carecen de esto que tú estás mencionando. Lo vemos con guerras actuales, donde, no sé, Rusia y Ucrania, pero me resulta muy interesante, fíjate, lo que acabas de mencionar. La temática del respeto a los derechos humanos de la otredad, de la cultura distinta, es algo que no se tenía planteado en aquellas épocas, ¿verdad? De hecho, los derechos humanos pues se entienden a partir de la Ilustración, la Ilustración que fue todo el siglo de los 1700, todo el siglo XVIII, ¿sí, verdad? Sí. Pero antes de eso,
pues simplemente la idea era, pues nosotros vamos a llegar y vamos a tomar y no hay nada ni nadie que nos pueda impedir esta situación. Los pueblos nativos no son humanos. Ellos así los catalogaban como bárbaros. Hay una canción fabulosa al respecto en la película. Gran canción. Y ellos, al sentir igualmente la agresión, porque uno de sus más importantes guerreros en la película fue ultimado por una situación que vamos a discutir ahorita un poquito más adelante, ellos también, al verse agredidos, dijeron, estos señores no son humanos, son demonios. Y literalmente lo dicen en la canción. Literalmente. Es que son demonios de piel blanca. Digo, es que qué fuerte, ¿no? Es fuertísimo, porque justamente es un choque de dos culturas en las que ambos ven al otro como, aparte de una amenaza a su persona, y digo, el pueblo hacia su cultura y a todo lo que conocían, pues los otros como una amenaza al progreso y a sus deseos. Digo, obviamente aquí haciendo bueno, le llamamos ponderación de derechos, pero poniendo en una balanza, vaya, ¿qué es más importante? Uh-huh. ¿Los derechos de un pueblo originario o el progreso de una sociedad europea? Creo que está bastante obvio. Uh-huh. Para nosotros hoy. Claro que no sé, o sea, no lo sé. Bueno, yo no lo creo tampoco que quede tan claro, creo que soy muy idealista. Sí, justo. Yo comparto su idealismo, usted me conoce. Sin embargo, la historia y las leyes al día de hoy, la situación como ha sucedido, nos demuestran que esta situación no es así, ¿verdad? Claro. Tan es así como que, bueno, pues no se levantaron estos consensos adecuadamente para las megasobras aquí en México, algunas obras de la administración anterior. Sí. Hay denuncias con respecto a que no hubo esos consensos, no hubo esas consultas previas. Pueden o no ser ciertas estas denuncias, no lo sé. Pero el hecho de que existan, el hecho de que haya personas que se sientan agraviadas, ahí es donde dices, bueno, entonces no están respetando mis derechos como pueblo originario en aras de un progreso que pues hasta el día de hoy no hemos visto del todo. Claro. Sí, porque es muy importante mencionar que aunque en ese momento, claro que estábamos muy lejos de como lo platicábamos en otro episodio, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la declaración bueno, ahorita no recuerdo el nombre en específico, pero donde se reconocen los derechos como tal de los pueblos originarios como sujetos que pueden ser sujetos de derecho. Todo eso no existía. Sí, no se les veía como pares. No se les veía como personas. Se les veía hacia abajo. Ajá, exacto, como personas. Ni siquiera se les veía como personas. Es correcto. Hoy en día, claro que la situación es muy distinta, aunque en la realidad pues ya conocemos estos antecedentes o pues cuestiones que siguen sucediendo, pero uno de los derechos de los pueblos indígenas con respecto a sus tierras, que si lo trasladáramos, vamos a decir que Pocahontas hoy en día podría haber hecho eso. A ver, primero me tienes que preguntar, si quieres explotar mi tierra, ¿por qué es mía? Yo, como mi pueblo, esto es mi tierra y yo tengo el derecho de que decidir. Tú vengas y me preguntes antes de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto es mi propiedad y está regida por usos y costumbres y no, digo, claro que tiene que ser en el marco de la Constitución, de las leyes, eso también es importante mencionarlo, pero hoy en día sí hay derechos que protegen a los pueblos originarios de este tipo de cosas que, de nuevo, tal vez un poco idealista, digamos que deberían respetarse siempre, pero esto no sucede. Y hablamos de ordenamientos tanto estatales como nacionales e internacionales. Esto no es solo de México, ni solo de Estados Unidos, digo, en todo el mundo, y en todo el mundo existen muchos tratados internacionales que protegen estos derechos, aparte de también reglas medioambientales, estábamos hablando, porque llegan los colonizadores a este pueblo y lo primero que hacen es talar todo para hacer sus cercas de Jamestown, para construir sus como casitas. Para traer el progreso, o sea, claro, que en su visión eso es lo que está mejor, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Sí, la idea, justamente ayer que estaba reviendo la película para prepararme para este podcast,
le comentaba yo aquí a Sofi, le digo, no puedo creer la cantidad de delitos medioambientales que se están cometiendo. Entonces, Sí, ¿dónde está la Profepa, verdad? Así está Sofi con cada película. Bueno, es que esta película hay N cantidad de delitos, de cosas que están mal. Está muy interesante. Entonces, lo que estábamos viendo era esas situaciones. Había los delitos medioambientales, que son acciones que dañan el medio ambiente sin una remediación apropiada, ¿verdad? Todos entendemos que la realización de obras implica una alteración del propio medio ambiente. Cualquier obra, la que ustedes me digan, implica una alteración como tal. Incluso todas estas energías nuevas, ¿verdad? Estos parques fotovoltaicos, ¿verdad? El hecho de que tú pongas un parque de generación fotovoltaica, según esto, amigable con el medio ambiente, tiene afectaciones como tal, porque tú tienes que limpiar un terreno y tienes que emparejarlo, y ahí hay vida. Claro. Hay serpientes, hay cactus, hay alacranes, hay lo que sea, ¿verdad? La gente piensa que el desierto está muerto, no es así. Entonces, para realizar este tipo de obras, generalmente lo que necesitas es una manifestación de impacto ambiental, que básicamente lo que significa es que tú tienes que acreditarle a la autoridad que la afectación que vas a realizar la vas a reponer de alguna otra manera en favor del propio medio ambiente. Y que los daños que vas a causar están dentro de un parámetro de riesgo, de manera que no necesariamente causes un daño irreparable. Claro. ¿Verdad? ¿Desde cuánto se tiene como esta conciencia? Porque yo también relativamente hace poco, cuando estaba justo en el departamento de promoción de la universidad, vendíamos o ofrecíamos la carrera de ingeniería ambiental como algo que ya también es muy necesario para el desarrollo de nuevas, estos complejos de vivienda, ¿no? Que ya se necesita como un permiso que tú tienes que presentarle ante gobierno para decir justo esto. A ver, si construimos aquí, este es el impacto, pero así lo solucionamos o así lo hacemos tan autosustentable, etcétera, ¿no? ¿Desde cuándo más o menos como sociedad, no sé si mexicano o mundial, ya existe como esta conciencia de, a ver, tienes que tener esto para poder construir, bla, bla, bla? Mira, los antecedentes de la conciencia medioambiental vienen, por lo menos desde la cultura occidental, desde 1955. Okay. En 1955 comienzan a darse cuenta, oye, ¿sabes qué? Estamos aventando demasiados gases de efecto invernadero hacia el ambiente, y eso está haciendo que la temperatura del planeta crezca. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, bueno, pues se detectó, se denunció, y en aras del progreso, como tal, simplemente se ignoró. Se ignoró durante todavía otros 40 años más o menos. En los años 80 hubo de nuevo un boom de crecimiento en aras del neoliberalismo neón que hubo después. Y no fue sino hasta principios de los 2000, finales de los 90, claro, que los países comenzaron a darse cuenta, oye, ¿sabes qué? El modelo de producción que nosotros estamos teniendo eventualmente pudiera no ser sustentable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que empezar a hacer? Empezamos de manera gradual. Pensamos que realizando ciertas acciones podíamos disminuir, si no es que hacer retroceder justamente estos daños medioambientales. Que eran en ese entonces, yo me acuerdo en los 90, lo de la capa de ozono. Lo de la capa de ozono. Ahora lo del calentamiento global. Las campañas de reciclaje. Simbolito que es un triángulo como tal, fue un diseño en los 90s. ¿Verdad? Ahí ¿Yo se no había mencionó. nacido? Ahí en esa situación se realizó este tema, ¿verdad? Pensando, no, pues es que si reciclamos suficientes botellas, pues no tenemos que fabricar más botellas. Pero la población siguió creciendo y requerían más botellas. Entonces, no importaba la cantidad de botellas que reciclaras, tenías que seguir produciendo botellas. Aparte del daño, porque sí es un daño que causas al realizar el reciclamiento de botellas. Claro. Entonces, fue a partir de finales de los 90, principios de los 2000, cuando varios países del G20, las potencias mundiales, se juntaron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos estamos acabando el mundo. Hay que hacer algo para frenarlo, ¿verdad? El asunto. Sí. Pero estas reuniones que se hacían del G20,
el tratado de Kioto, ¿verdad? El protocolo de Kioto, y todos estos elementos, el tratado de París, también lo que hicieron fue mucha retórica, mucho bla, 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 y poca acción en realidad. O sea, porque al final del día, hoy por hoy, seguimos teniendo este problema. No solo no se ha ralentizado, muchos expertos consideran que se ha incrementado. Claro. Entonces, sí, es una situación peligrosa, ¿verdad? Porque ahora ya todo se produce justo como para... Antes se hacían las cosas, creo que tiene que ver, como para que duraran más. Sí, ¿no? Es la llamada obsolescencia programada, que es voy a crear esto y tiene tantos años de Exacto. uso para que sigas consumiendo. Pero yo creo que hay que recordar que todo esto lo estamos viendo desde una perspectiva, pues, eurocentrista, ¿no? Porque la pregunta, ¿cuándo nos empezamos a dar cuenta? Yo te podría decir que siempre, digo, los pueblos originarios, como en esta película, tenían muy claro, tienen también, el respeto el respeto, que todos somos uno, que si el medio ambiente está bien, tú estás bien porque tú eres parte de, digo, nosotros no somos otro ente totalmente ajeno a una realidad en la que conviven otros seres vivos. Somos parte de un ciclo, diría El Rey León, que después vamos a hablar de esa película, pero un ciclo sin fin. Oye, es un instinto humano, ¿no? Supongo, como esta conciencia de respetar donde estás viviendo. A fin de cuentas seguimos siendo animales y yo creo que por eso claro, tenemos como este instinto de proteger donde estamos viviendo. También. Es parte de la propia cosmovisión de los propios pueblos originarios, ¿verdad? Justamente lo que señalaba aquí Sofi, esta división en cuanto a la idiosincrasia, los europeos, como dijimos, pues lo que buscan es aprovechar al máximo la tierra y sacarle todo lo que puedan, por así decirlo. Y en el caso de los pueblos originarios, todavía al día de hoy, ellos consideran en muchas culturas a la tierra, al medio ambiente, lo consideran como una madre, justamente porque ella les da de comer, ella los mantiene como tal. Entonces, sí es una situación bien interesante el verificar justamente esta diferencia entre ambas culturas. Y es importante mencionar, ya vamos cerrando, ¿cuáles son los organismos internacionales o las convenciones o los tratados que protegen los derechos de los pueblos originarios? Primero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales, que reconoce los territorios y el hecho de que les tienen que consultar para explotar los recursos y sus tierras. Claro que también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que habla sobre la autodeterminación y demás, que creo que eso lo podemos tocar con otra película, estaría súper interesante también. Y claro, pues en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, y en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y también hay otros convenios, por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y demás. Digo, esta película da para muchísimo, Está muy interesante, muy interesante. Está muy interesante. Digo, nos faltó tocar unos puntos como unas tentativas ahí de homicidio y todo eso, correcto, que está muy interesante también. Pero por hoy queremos que se queden con eso, con que los pueblos indígenas tienen derechos, los pueblos originarios tienen derechos y por supuesto que eso es un proceso que se ha vivido a lo largo de los años, pero que ahora somos más conscientes y cuando puedas ver la película, la veré. Será de una manera totalmente distinta. Por favor, disfruten mucho la película y ahora pues con un ojo más crítico de estas situaciones tan graves que se viven. ¿Alguna reflexión final? Hay muchísima tela de dónde cortar de esta película. A mí me encanta la idea de este proyecto. Le agradezco a Sofi por invitarme. Creo que es importante que las personas conozcan ciertas ideas, ciertos conceptos jurídicos a través de algo que tenemos a la mano y que podemos ver una y otra vez, como son estas películas de La Compañía del Ratón. Pero sí es, creo yo, importante en este caso en particular verificar justamente el trato histórico que se ha dado a los pueblos originarios de América y no solo de América, alrededor del mundo.
Muy bien. Está muy interesante. Así, ¿tú quieres mencionar No. algo? Me dejas enganchado. Creo que se tocan temáticas muy padres y te prometo que lo voy a ver. Excelente. Así concluimos con este análisis de Pocahontas, donde dejamos de lado esta versión tan romántica y fantasiosa que nos presenta el estudio y lo contrastamos con una realidad muy cruda y procesos violentos e inhumanos que siguen sucediendo y afectando los derechos de los pueblos originarios alrededor de todo el mundo. Ahora sabemos que Pocahontas fue una persona real, una niña que junto con su pueblo vivió los horrores que la apatía, ignorancia y codicia provocan. Aunque es una versión muy alejada de lo que sucedió, de esta película yo me quedo con que los grandes cambios deben ser iniciados por alguien y que tal vez si observamos todo con más respeto, conciencia y empatía, también podremos descubrir colores en el viento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos en el próximo episodio.